16:06 en toda la República Argentina. Bienvenidos a todos y a todas a Volver a lo Nuestro. La producción de este programa la hace Fernando Molgaray, el informativo Pamela Molina, en la operación técnica Eduardo Echeverry, en redes y streaming Julián Di Biasi y Nico Jansson. Mi nombre es Verónica Massa. Con ustedes, la señora Pimpi Colombo. ¿Cómo le va? Ver, muy bien. ¿Cómo va, muy Pimpi? bien. ¿Cómo andás? Así, a las corridas. A las corridas. Exacto. Como porque loca. hoy, a las 5:30 de la tarde, tenemos un acto en Boedo, bien peronista, bien doctrinario, porque nos tenemos que preparar para que el próximo gobierno peronista le devuelva, como ha hecho el seleccionado antes de hacer, la esperanza, la alegría al pueblo argentino. Así que estamos a full con eso y, por supuesto, para arrancar este programa, que tiene novedades gratas, está bueno que nos tomemos un minutito para lo que ha pasado antes de ayer. Sí, claro que sí. No solo para el triunfo, obviamente, de la selección, que es tan importante para nosotros, porque estos son esas pequeñas reivindicaciones grandes que, bueno, como dijo ayer un veterano, dice, aunque no van a cambiar la historia, dijo, los triunfos deportivos, pero que sanan el alma, no te quepa duda, ¿no? Y vos sabés que yo digo, hermoso, extraordinario haber ganado, pero además hermoso partido, grato para ver, no ese sufrimiento, ese que se gane como sea, sino la sensación de que estabas ahí para ganarlo, porque, ¿y sabés qué se me ocurrió pensar que Scaloni les debía estar diciendo, no trabajen, jueguen, disfruten, hagan lo que saben hacer, lo que más les gusta en la vida, y eso es lo que se veía. Mirá, se notó. Me pareció extraordinario. Más allá de los detalles, como que, por ejemplo, si las autoridades de seguridad de Estados Unidos, porque era un partido picante, tenía mucha trascendencia, quisiera tomar medidas, ponele. Pero, obviamente, uno siempre espera de su propio país un poquito de dignidad. ¿Te hubiera gustado que la ministra de Seguridad o el presidente que aclararan qué decisiones que exceden al gobierno, sino que son internas del país donde se está jugando el campeonato, sí, claro, no permiten, pero que nuestro gobierno presentaba una protesta en el sentido que decir que las Malvinas son argentinas no es de ninguna manera ni algo ofensivo, ni es algo que puede considerarse, no sé si me están celebrando acá o qué, pero bueno. Me parece que no están celebrando nada. Hubiera sido grato que el gobierno tuviera un poquito de dignidad, pero bueno, con los cipayos no podés esperar otra cosa, con este gobierno no podés esperar otra cosa. También fue precioso que el conjunto del público tomó, como dijo Guillermo, ellos son, en general los equipos son adversarios, pero Inglaterra son los enemigos, ellos tienen que ocupar el territorio, el imperio inglés ocupa nuestro territorio, pero en el juego hay reglas, y las reglas, por supuesto, se respetan. Y los que no se podían aguantar, no poder decirlo, agarraron una sábana, la pintaron, le envolvieron una botella y se la tiraron a la selección, y los muchachos la agarraron y ahí cuando la abrieron vieron qué era. Bueno, también es un gesto que nos reivindica y que nos da gusto, las ganas de poder decirlo, el derecho de poder expresarlo. Y sobre eso no podemos esperar nada de un gobierno de cipayo como es este, pero te digo, tal vez el comentario más gracioso, un Twitter que vi hoy, no sé de quién es, que dijo, pensar que la AFA trajo de vuelta al gendarme secuestrado de Venezuela y la AFA puso la reclamo de Malvina en la tapa de todos los diarios del mundo. Bueno, me pareció muy gracioso, porque la verdad, tanta discusión al respecto, pero finalmente... Sí, se puso en boca de todos. Exacto, y lo que es expresión de los pueblos, lo que está en el sentimiento del pueblo argentino, no te lo van a sacar estos, ni te lo han logrado sacar. Mirá, con la desmalvinización que fue tan dramática, tan miserable, en su momento, cuando los veteranos volvieron, cuando les bajaron el precio,
cuando hablaron de los chicos, cuando hablaron que pobres chicos, hablaron del hambre, hablaron del frío, y el hambre, el frío, el dolor, los heridos, los muertos, los que quedan discapacitados, esos son tremendos de la guerra, pero lo que no es una consecuencia necesaria, obvia o natural de una guerra, es lo que se hizo cuando todos los héroes volvieron a pisar el continente y se los tapó, se los ocultó, se los escondió, se hizo una desmalvinización verdaderamente miserable. Pero ya estamos en otra etapa. Los combatientes, que no son excombatientes, son veteranos de Malvinas, no son chicos, son nuestros héroes. Los que están aquí, los que han quedado en el suelo de Malvinas, también ellos custodiando nuestra soberanía. Así que la verdad creo que nuestro pueblo está teniendo una alegría súper merecida ante tanta carencia y tanto dolor. Y el otro que vi así como al pasar es una... Moreno es muy gracioso, además de cosas importantes, pero Moreno es muy gracioso. Tira títulos, ¿visto? Todo el tiempo tira títulos. Entonces dice, claro, Milei ha sacado un montón de gente de la pobreza, dice, la mandó a la indigencia. Tremendo, sí, tremendo. Salieron, viste, los nuevos índices. Pero real. No vi cuál. Moreno comentaba el otro día de la inflación y el índice de la canasta en la ciudad, la inflación 1,9 y el índice de la canasta en la ciudad 2,2. Pero claro, además, ya tantas veces lo hemos dicho, en una canasta que cada vez tiene más pequeño en la franja, claro, que dispone la familia para otros gastos que no sea lo indispensable. Y además con el aumento fenomenal, brutal, de endeudamiento de la familia. A propósito de eso, estuvo visitando en la radio esta semana el diputado de la ciudad, Leandro Santoro. Él contaba que se aprobó... No se privan de nada. No, pero contaba que se aprobó una ley en la legislatura de la ciudad donde son créditos blandos con bajas tasas de interés para las personas que se endeudan con la tarjeta. Para achicar su deuda. Para achicar su deuda. Es decir, para que no se le engrose, digamos. Eso mismo. No pero una de las cosas que le preguntaba, yo que tuve la oportunidad de charlar un ratito, es tiene un interés más bajo que los que estamos acostumbrados, pero estamos hablando de un 30 o un 40% anual, que también es un disparate, pero además no incluye billeteras virtuales, no incluye bancos digitales, o sea, solo son para los bancos estatales y están invitando al resto de los bancos a que se sumen. Y por supuesto que el endeudamiento es como siempre, esto es la vida así. Las personas que menos tienen, que menos posibilidades tienen también de obtener crédito, son las que lo pagan más caro. Las personas menos tienen una vida más cara. Entonces, esas personas se endeudan con las billeteras virtuales porque las condiciones de endeudarse son más rápidas, menos exigentes, pero son leoninas. Sí, claro. Son groseramente leoninas. En Tucumán, a los usureros le decimos usamico. Ajá. Y a las personas son timberas y que... En Tucumán hubo una etapa, yo ahora hace mucho que no estoy cotidianamente allá, no sé muy bien, pero hace unos años, al poco tiempo que yo me vine, en esa época, las casas de maquinita habían invadido la ciudad, hubo que poner una ordenanza que la sacara del centro y obligara a que de las 4 avenidas que rodean el centro, no pudieran de ahí para adentro estar, y entonces esas avenidas estaban llenas de casas de maquinitas, todo, ¿entendés? La vereda de enfrente de donde ya estaba prohibido. Sí. Y en esa época pasaron muchas situaciones muy duras, muy dolorosas. De hecho, año también hablamos con algunos diputados, hay iniciativas en el Congreso para prohibir el juego en todo sentido, clandestino y no clandestino. Sí, hay cosas que a uno le da... Que se asocia el deporte con la publicidad de la timba, del alcohol, del cigarrillo. La verdad es que no parece para nada edificante. Hay una problemática actual sobre el tema del juego entre los jóvenes y demás. Pero, si a vos te parece, nosotros
Ya llegó la Romy, qué bueno que llegaste. Sí, llegó nuestra Venimos- co-conductora venimos Romina corriendo Casal. todas a la... Bienvenida, respire profundo, Y que la llegó tenemos a la corriendo. invitada lista para entrar a nuestro Yo programa creería que sí. desde Eva, la ¿estás por Patria ahí? Chica. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Me escucho Hola, solo. hola. ¿Me Sí. escuchan? Te vas a escuchar vos y vas a escucharla, Eva. Te escuchamos y te vemos. Qué bonita. Ah, bueno. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Bueno, Bien, muy bien. me suena muy fuerte. Espera, bájalo un poquito. ¿Te acá Yo te lo era? bajo. Ahí ya me lo bajé. creo. Ahí. Ahí. Bueno, Eva, qué gusto verte y qué gusto que podamos conversar hoy un poquito. Bueno, Eva es licenciada. ¿Quieres presentarte vos, Eva? Bueno, yo soy comunicadora, soy Eso. licenciada en comunicación por la Universidad de Buenos Aires, pero hace casi 2 décadas que me volví a Tucumán a vivir y soy docente y creo que estoy en el programa por un par de proyectos que comparto con compañeros que tienen que ver con comunicación y derechos de las infancias, principalmente una agencia de noticias especializada en infancias que fundamos hace casi justo 15 años aquí en Tucumán para promover los derechos de los niños y de las niñas en la comunicación. Qué maravilla. La agencia se llama ANITA, Agencia de Noticias de Infancia de Tucumán y Argentina. Muy bien, muy picaritos. ¿Y en qué andan ahora? Bueno, a su vez ANITA pertenece a la Fundación Abrojo, ¿cierto? ¿O es una iniciativa de la Sí, Fundación Abrojo, digamos? exacto. De la fundación tiene entre sus proyectos dos principales, uno es la agencia de noticias ANITA y la otra es una radio comunitaria que se llama FM Raco 88.9, que es una emisora popular que está en una localidad llamada Raco en el noroeste de la provincia. La agencia ANITA tiene, como decía, casi 15 años y bueno, la fundamos después de trabajar un montón de tiempo en talleres destinados a niños y a niñas en torno a sus derechos. Trabajábamos en escuelas, en hogares de protección dependientes de la Dirección de Niñez de la provincia, trabajábamos con chicos y chicas de diversas edades, un poco sensibilizando sobre sus derechos hasta que nos dimos cuenta que los chicos tenían muy claros sus derechos, pero los que no los tenían claros eran los adultos y las adultas. Entonces armamos una agencia de noticias para llegar con noticias redactadas y pensadas desde la perspectiva de los chicos y las chicas y de sus derechos a referentes adultos, principalmente periodistas, pensando en incidir en la mirada que los medios tienen sobre las infancias, y también a personal técnico del Estado, a personas referentes de organizaciones sociales, o sea, todos aquellos que trabajan con niños y con niñas, bueno, tratando de problematizar cómo se comunica la situación de la infancia y principalmente la perspectiva de los derechos, ¿no? Bueno, fue un momento donde la política vinculada con la ampliación de derechos estaba muy en boga y se estábamos transitando de alguna manera también algunos cambios de paradigma en cuanto a normativas, la asunción de algunos tratados internacionales en materia de derechos dentro de la legislación, pero sobre todo en la política pública. Entonces nos parecía que también en la comunicación había un debate para dar y mucha, digamos, oportunidad de construir una comunicación que respetara más los derechos de los niños y de las niñas. Y un poco, bueno, en eso seguimos trabajando, principalmente produciendo noticias, pero también llevando adelante algunas tareas de incidencia más concretas, digamos, talleres, capacitaciones y demás, bueno, y visibilizando algunas iniciativas que tienen que ver con cómo se piensa a la infancia y cómo se puede dar en la comunicación un territorio también de ampliación de derechos, ¿no? Que vaya acompañando bueno, también los cambios que se dan en otros ámbitos y desnaturalizando de alguna manera visiones que son dominantes sobre las infancias que nos parecen que es necesario cuestionar y ofrecer alternativas. Esa es un poco la idea de la agencia. Y bien, tienen una regularidad de publicación de informes, trabajan... ¿Cuál es la clientela de la agencia? ¿Periodistas sobre todo y radios y demás? Sí, en realidad la periodicidad es intentar enviar
por supuesto, como es un proyecto militante y sostenido en nuestras voluntades, a veces tiene momentos de irregularidad en la frecuencia, pero la idea es enviar un boletín de noticias por semana e intentar actualizar tanto nuestra página web como las redes sociales lo más frecuentemente posible, 3 veces por semana con seguridad, intentando, digamos, no nos preocupa tanto la cantidad de notas que hacemos como que esas notas, tanto sean notas periodísticas o a veces contenidos de opinión, carruseles de Instagram, videos y demás, que logren tematizar algún asunto, a veces más coyuntural y a veces menos. O sea, en algunos casos lo que hacemos es tomar una noticia que está en agenda mediática, por ejemplo, o agenda política y problematizarla, y en otros casos visibilizar proyectos. Durante mucho tiempo nos esforzamos por visibilizar lo que hacen las organizaciones sociales de Tucumán y a veces de otros lugares en relación con los derechos de las infancias. En los últimos años, además, profundizando nuestra relación con organizaciones de jóvenes, principalmente de centros de estudiantes o de organizaciones comunitarias que trabajan con chicos y con chicas de diverso tipo, y también, por supuesto, integramos algunos espacios interinstitucionales, como por ejemplo la mesa sobre infancia del municipio de San Miguel de Tucumán, de la capital de la provincia. Entonces, desde esos distintos lugares producir información, por eso a veces más coyuntural y a veces más en profundidad con los temas. En algunos casos también discutiendo con algunos, por ejemplo, coberturas que hacen otros medios, en otras oportunidades produciendo, siempre es nuestra propia información, pero a veces en diálogo con lo que se publica. Por ejemplo, hace muy poquito, un medio para difundir una lucha que habían tenido los estudiantes secundarios de una escuela muy importante, que es la Escuela Normal de Tucumán, hicieron un titular planteando que los chicos habían tenido que hacer de grandes. El título era: los chicos tuvieron que hacer de grandes, de adultos, decía, y bueno, lograron una conquista que tiene que ver con una reivindicación específica en la escuela, porque incluso los recibió el gobernador de la provincia y demás. Y un poco nosotros, por ejemplo, en ese caso salimos a problematizar públicamente que no es que tuvieron que hacer de grandes, simplemente son adolescentes ejerciendo sus derechos, en este caso en una reivindicación muy concreta, ¿no? Claro, a organizarse, a plantear los problemas, a proponer respuestas, a movilizarse. He visto en las redes de ustedes que de paso estaría bueno, Evi, que ahí cuando te identificas podrías poner cuáles son las redes que tiene Anita o que tiene Abrojo. Se los ve bien prolíficos, yo más o menos los sigo, los veo. Hay algunas cosas me parece que son especialmente, bueno, como vos decís, ¿no? Algunas que toman los temas de actualidad, lo que está en el debate público, y otras que plantean una reflexión que tal vez otros no se plantearon. Bueno, como eso mismo que vos decís, que junta las dos cosas, ¿no? Sí, hay un tema de actualidad, una hermosa movilización de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, que es la escuela digamos, una de las escuelas con mejores resultados, una gran escuela en Tucumán, junto con otra escuela que tienen todos los niveles, desde el jardín hasta tener magisterio, ¿no? O sea, son las escuelas, es una escuela, los posgrados, tiene una escuela de lenguas vivas, y entonces había una discusión sobre la posibilidad de que les achicaran incluso el aprendizaje de inglés, y creo que no me acuerdo si era música, y entonces, imagínate, una escuela especializada en lengua que le saquen las horas de inglés parecía un poquito raro, por más que haya problemas de pesos, ¿no? Bueno, eso me pareció que estaba bien interesante demostrarlo, y por otro lado discutir sobre de qué manera eso se aborda. Creo que en ese sentido la tarea que hacen ustedes desde Anita, incluso desde Abrojo y con la radio de Raco, por ahí, no sé, ustedes nos siguen ahora con la experiencia del taller de periodistas escolares, pero esa también fue una experiencia que dio lugar un poco a todo esto, que está en el germen de esto, que por ahí la querés comentar. Sí, nosotros cuando empezamos a trabajar, y tiene que ver con cuál es la visión de la agencia de noticias especializada en infancia, es que
desde siempre pensamos que los chicos y las chicas podían protagonizar sus propios proyectos de comunicación. Cuando empezamos a trabajar, planteamos un taller de periodismo, pues bueno, un poco era lo que nosotros conocíamos, nos interesaba hacer, y los chicos y las chicas les propusimos armar una radio comunitaria. Al principio no conocían lo que era una radio, nunca habían estado en una, entonces al principio como que no cuajaba mucho la idea de armar una radio, y del taller de periodismo surgió hacer una revista que se llamaba Periodistas Escolares. En Raco, donde está la radio actualmente y donde comenzó este trabajo, es un pueblo de 3.000 habitantes permanentes, un pueblo chico de montaña, y había 60 inscritos en el taller de periodismo, y armamos esta revista. Y la verdad que al comienzo nomás ya nos dimos cuenta de cuál era el conflicto que a nosotros nos motivaba a hacer este tipo de proyectos. Por ejemplo, a los adultos del pueblo les costaba mucho ser entrevistados por chicos. Les parecía extraño, no entendían por qué había un chico con un micrófono, con un grabador, cubriendo las elecciones, entrando a las escuelas y preguntándole a los presidentes de mesa cosas, o a los referentes de los partidos. Entonces, desde el principio los chicos fueron siempre protagonistas de estos proyectos. La revista Periodistas Escolares salió un tiempo, salieron 8 números, después armamos una biblioteca popular, y después finalmente sí empezamos a armar la radio, que bueno, ahora ya lleva 12 años al aire. En el interín armamos una red de jóvenes comunicadores de Tucumán, se llamó así, ahora no está funcionando como red, pero en su momento eran 80 adolescentes, como decía al principio, algunos convocados por la Dirección de Niñez de la provincia a través de los institutos de tipo asistencial, digamos, o sin cuidados parentales, se dice ahora, como también en las instituciones penales de privación de libertad de adolescentes, y con todos ellos armábamos talleres de radio, de producción audiovisual, y teníamos un blog en ese momento donde poníamos los contenidos que los chicos y las chicas hacían. O sea, hicimos muy diversos proyectos de comunicación protagonizados por chicos. Lo que pasa es que en un momento nos dimos cuenta de esto, que, insisto, que los chicos tenían más claros sus derechos que los adultos. Entonces, lo que veíamos es que en los medios de comunicación, los chicos y las chicas suelen ser representados de una manera muy estereotipada. O solamente como víctimas cuando están en situaciones de mucha vulnerabilidad, o como victimarios en algunos casos. Por ejemplo, los medios solían difundir mucha información sobre peleas en escuelas, sobre disturbios callejeros y ese tipo de situaciones. O el otro estereotipo es el del niño genio, ¿no? O sea, el niño de 10 años que está en la universidad, el niño de 8 años que gana torneos de ajedrez en el mundo, el niño que es genial en la matemática. Están buenas esas notas, nosotros también las promovemos muchas veces, pero no todos los niños encajan en esos estereotipos. Ni son un desastre, ni son unos pobres niños, ni son unos genios, ¿no? Hay un montón de realidades de la infancia. Son casi seres humanos, diría Lelutier. Humano, como dice Lelutier. Y tengo muy grabada una experiencia en un taller que había venido a Tucumán a dar una empresa que se llama Chequeado, que seguramente ustedes la conocen. Sí. Donde estaban desarrollando, junto con UNICEF, una base de datos sobre Argentina, donde ellos querían mostrar, o sea, querían que los periodistas de todo el país pudieran acceder a datos sobre infancia en muy diversas temáticas, supuestamente era así. Entonces fuimos periodistas que nos capacitaban y nos consultaban, como un poco era ver qué le faltaba a esa base de datos, o qué fortalezas tenía. Entonces nosotros observamos que todos los datos que esa base de datos recogía eran datos negativos. Por ejemplo, eran tasas de pobreza, de analfabetismo, de embarazo en la infancia o la adolescencia y cosas así. Y nosotros desde la agencia planteamos que faltaba información sobre proyectos positivos, digamos, protagonizados por niños. Paramos un minuto aquí. Vos sabés cómo es la radio, y a la media hora hay que pasar las noticias y seguís contando, que eso es el enfoque muy interesante. Dale. Nos actualizamos a Radio Noticias del Plata en la voz de Pamela Molina.
35 en toda la República Argentina. Seguimos con más Volver a lo Nuestro. Me gusta que diga viernes sin bigote. Obvio. Estás ahí porque yo me depilo religiosamente antes de venir acá para que nadie confunda que soy moreno. Estás ahí, Eva, igual querida. Creo que nunca vas a llegar a ese nivel igual. A tanto bigote. Aunque, claro. Y al otro tampoco. Al otro Bueno, tampoco. cada chancho en su rancho. Bueno, seguimos aquí. Sí, perdón, que las interrumpa. Te quedó pendiente el tema de las redes. Sí. Porque si querés, Eva, decirnos las redes, yo acá las estoy buscando en Instagram. Sí, en Instagram estamos como agencia Anita Tuc. Bien. Y bueno, también en Facebook y lo mismo FM Raco, también nos pueden encontrar en Instagram. Perfecto. Ambos medios. Muy bien, mira la Rebeca, la estoy viendo. Estoy viendo a tu gata. Sí. Muy bien. Bueno, estábamos con un tema. Pero, No sé qué estaba contando. mira, la Rominita te quería hacer una pregunta. Sí, Claro. en principio la agencia tiene alcance a nivel nacional o se dedican puntualmente a Tucumán, a la provincia de Tucumán. La mayor parte de la información la producimos acá, en Bien. Tucumán. Lo que pasa es que también, de alguna manera, por nuestras pertenencias a distintos ámbitos, y estamos en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, tenemos vínculos con muchos compañeros y compañeras de distintas provincias, muchas veces también visibilizamos actividades o temáticas que se hacen en otros lugares. Y además, bueno, durante mucho tiempo participamos de las de las audiencias públicas de la Defensoría del Público y Servicio de Comunicación Audiovisual en su momento. Bueno, tenemos como también muchos vínculos con otros compañeros. Si bien no conocemos otra agencia especializada en infancia que haya en el país, hubo una que era periodismo social antes de que nosotros armáramos Anita. Tenemos vínculos con muchos medios digitales, pertenecemos a la red de medios digitales de todo el país, que tiene medios de distintas provincias también, así que bueno, articulamos con compañeros de otros lados también. Pero nuestras noticias principalmente surgen de ser producidas acá. Pero bueno, recientemente estuvimos también muy en contacto con algunos compañeros de otros lugares, porque como dije al principio, además de la producción concreta de notas, nuestra intención es participar de los debates públicos que hay. Entonces, por ejemplo, en los últimos tiempos nos estuvieron convocando mucho a debates en torno a las propuestas que hay en el Congreso para debatir la situación de las plataformas, por ejemplo, los chicos y las chicas en las plataformas, en los derechos digitales, ¿no? Que es todo un mundo de gran preocupación sobre la infancia, que atañe específicamente a la comunicación y obviamente que la excede también, donde bueno, ahí nosotros también participamos tratando de construir una mirada que un poco se corra de la cuestión de prohibir, ¿no? De todo el tiempo esta tentación que tenemos los adultos de pretender resolver las cosas prohibiendo. Es evidente que las adolescentes pasan mucho tiempo en las redes, los niños también, y que las plataformas son un mundo donde un poco lo que nosotros planteamos, porque lo plantea un montón de gente, no porque nosotros seamos más iluminados que el resto, que el mundo digital no es un mundo distinto al mundo real, es el mundo real para muchos chicos y chicas, ¿no? Y también para nosotros los adultos. Entonces hay una discusión actualmente que es qué debería hacerse sobre ese tema, porque está clarísimo que generan un consumo problemático, que la gente, los chicos y también los adultos pasamos demasiado tiempo en las pantallas, porque hay muchos delitos que se cometen utilizando, digamos, el entorno digital, y porque hay situaciones de mucha vulnerabilidad ahí. Hay una gran preocupación en la Argentina hoy por la salud mental de los chicos y los adolescentes, y bueno, ¿qué se puede hacer ante eso? Hay una cantidad enorme de organizaciones que están planteando el Congreso que tiene que regular sobre las plataformas y no tanto sobre las familias o los chicos, ¿no? O sea, en lugar de poner el foco en que los chicos no consuman, en prohibir, en esto que hicieron algunos países, que es prohibir las redes, por ejemplo, en menores de 16 años o cosas por el estilo, en realidad regular a las plataformas. Es asegurar que las plataformas sean las que puedan cerciorarse sobre la edad de los chicos, pues no es lo mismo
eso lo dice el Código Civil, no es lo mismo un chico de 9 años que un chico de 14 que un chico de 16. Entonces, que vos te puedas asegurar que la persona que te dice que tiene 12 o 16 tenga 12 o 16 efectivamente, que las plataformas transparenten más cómo toman las decisiones sobre qué El contenido contenido. mostrar, que existan límites a la cantidad de tiempo que uno pase sometido o expuesto a contenidos, digamos, como cambiar un poquito el foco, en vez de estar contra la demanda de consumo de los chicos y las chicas, estar regulando a los que ofrecen, ¿no? Y hace poco escuché a un periodista de un medio de Buenos Aires diciendo, bueno, pero eso es muy difícil. Regular a las empresas es muy difícil. Pedirle a las empresas que sean distintas es difícil. Ese no es peronista. Nos atraviesa en todo, ¿no? O sea, esa es un poco siempre la batalla. Ese se la rindió sin dar pelea. Y les Exacto. resulta más fácil echarle culpa a los maestros, echarle culpa a los padres, digamos, estigmatizarlo a los chicos y listo. Ya se quedan con describir que hay un problema y no en construir, bueno, respuestas que son necesarias. ¿Cómo convertir todo lo que son las redes y todo lo digital en herramientas que sirvan para el crecimiento, para la maduración, para el aprendizaje, también para el entretenimiento, y que no sean, como vos decís, un consumo problemático? Además, no te atrapen. Durante la década ganada, los pibes tenían acceso a trabajar en las escuelas con diferentes sistemas y diferentes cuestiones que hacían al ámbito educativo. Entonces, y los docentes también estaban capacitados para usar esos sistemas con las computadoras que les dieron en todo el país, ¿no? Tucumán no fue la excepción en este caso. No, por Sí, es que la brecha de acceso al mundo digital existe, es una problemática, y es cierto que con los teléfonos se achicó bastante con respecto a ese momento, pero también es cierto que hubo políticas públicas que problematizaron la cuestión de lo digital, no desde la prohibición, sino desde, como vos decís, desde el otorgamiento de una herramienta, la capacitación de los docentes, el piso tecnológico en las escuelas y demás. Pero además yo creo que estamos en un contexto donde, sobre todo desde el gobierno nacional y todos sus dispositivos de propaganda, se ataca todo el tiempo lo colectivo, se fomentan las apuestas, todo lo que ustedes también al comienzo dijeron respecto de asociar el deporte con las apuestas y demás. Entonces se les está ofreciendo a los chicos y los adolescentes un modelo de participación en lo digital que en realidad el problema es ese modelo. O sea, el modelo sigue siendo lo individual, lo meritocrático, la apuesta, el hacer la plata rápido, la especulación. Claro. En lugar de hacer un uso de lo digital que sea la construcción de contenido, la real creatividad, el ejercicio de los derechos culturales. Yo converso mucho con jóvenes y también me molesta el estereotipo de que a los jóvenes no les interesa nada. En realidad los jóvenes digo muy jóvenes, adolescentes de 15, 16, 17 años que les interesa muchísimo participar en la vida pública, pero hoy no están siendo invitados, hoy están bastante expulsados de esa vida pública. Entonces hay como una reclusión a ese ámbito de las redes que sí, efectivamente muchas veces los pone vulnerables, y también es cierto que los adultos muchas veces no sabemos cómo cuidarlos en ese territorio, ¿no? Entonces, como decías recién, Pinti, a veces hay sectores que lo único que hacen es culpabilizar a los docentes, culpabilizar a los padres, culpabilizar a los chicos, en vez de pensar qué relato de mundo estamos construyendo con esos chicos, ¿no? O sea, justamente un mundo que se les dice que lo colectivo no tiene sentido, que los derechos no tienen sentido, que los derechos sociales, que la justicia social es una aberración, un montón de cosas que se dijeron. Sí, bueno, que se dicen desde la máxima autoridad del país, no es que la dijo alguien suelto por ahí, ¿no? Exactamente, y se habilita mucho la cuestión de lo individual en lugar de fomentar lo colectivo. Obviamente esto no es en la comunicación, esto tiene su base más bien en la estructura, ¿no? Si uno desfinancia los clubes, hace tarifazos que no permitan sostener los centros culturales, si uno para dar un taller no lo puedes hacer porque no tenés cómo bancar los servicios en un club o en un centro cultural de barrio o lo que sea. No sé, pienso, anoche yo fui a ver un homenaje al Indio Solari a cargo de una orquesta popular de niños y adolescentes que hay acá en Tucumán, que es muy impresionante. Se llama Chivo Valladares la orquesta,
El Chivo Valladares era un folclorista de la edad de mi papá, hermano de la Leda Valladares, la coequiper de María Elena Walsh. Ese es el Chivo Valladares. Así que los chicos se llaman así. Ellos tienen una orquesta popular que hace folclore latinoamericano en general, pero ayer era un homenaje al indio, entonces hicieron un concierto con canción del indio con otras bandas. Y ellos, por ejemplo, son un buen ejemplo de cómo cuando hubo una política de orquestas juveniles, se les pudo otorgar instrumentos, un profe que les enseña, son 70 chicos, habían nenas de 6, 7 años tocando hasta jóvenes de 18 más o menos que estaban. Y uno ve, y detrás de eso hay una política pública, hay una historia. Bueno, hoy la están remando muchísimo porque, por supuesto, todo es más caro de sostener, desde los servicios hasta bancar, digamos, sueldos de los profesores. Pero cuando eso pasa, uno ya no debería estar tan angustiado por las redes sociales si uno tuviera una política real donde los chicos tuvieran otras opciones, porque en realidad cuál sería el problema que algunos de los chicos en otros momentos estén utilizando las redes y lo digital, ¿no? Pero digo, a veces cuando pensamos en cuidar a los chicos podría ser eso, desarrollar políticas que fomenten actividades culturales y también espacios de debate, espacios de protagonismo, de participación y demás. Nosotros, otro de los temas importantes en lo que nos metimos mucho y venimos trabajando hace mucho tiempo es en el tema de la baja de edad punibilidad de los adolescentes, donde también es una enorme fábrica de estereotipos y de clichés sobre qué es lo que debería pasar con los problemas de inseguridad, por ejemplo, y en realidad no hay una política de fortalecer el trabajo comunitario, de mejorar las relaciones entre las personas, fortalecer las familias, la organización comunitaria, ¿no? Como que hay a veces explicaciones muy simplistas que se reproducen al infinito en muchos medios de comunicación acerca de esta cosa de los adolescentes que están perdidos, que no tienen nada que hacer. Claro, y muchas veces las soluciones son esas, prohibimos las redes, los encarcelamos, ¿no? Como que siempre son soluciones demasiado simples. Sin ir más lejos, han tenido poca difusión también todas las políticas que se han aplicado sobre niñez y juventud, porque qué sé yo, esto de los talleres donde les enseñan música, donde les daban instrumentos, tampoco se ha difundido mucho a nivel nacional que se hacía todo ese tipo de actividades con los chicos. Bueno, pero existía y se hacía y se tenían instrumentos y había encuentros y funcionaba. Pero es que la década ganada ha sido una década ganada en economía porque mejoró las condiciones de trabajo, de producción, de situación de la familia, claro. Pero faltó un poco también ese sentido de lo comunitario, esa cosa de construcción desde el pueblo mismo y no esto que yo sé lo que te conviene, ¿no? Sí, yo sé lo que necesitas. Había mucho esto de mirar desde arriba. Vos decías una cosa cuando cortamos, y ya perdí cuidado conmigo, ya ahí nomás nos distraemos y no sé a dónde nos vamos, pero me pareció re interesante, vos estabas diciendo que lo que ustedes detectaron es que siempre las noticias eran como las malas noticias, siempre los jóvenes protagonizaban las malas noticias, y que entonces ustedes se propusieron, ¿qué? Claro, ahora recuerdo, era en un taller que había dado chequeo con UNICEF, querían hacer esta base de datos sobre infancia, entonces nosotros planteamos, bueno, acá falta, por ejemplo, un mapa que nombre dónde están todas las murgas, dónde están los talleres, las orquestas. La que decía la Romina recién, por ejemplo. O sea, referenciar como dato no solamente las cosas negativas que estigmatizan y que nos hacen sentir, en el mejor de los casos, pena por las infancias, sino mostrar también esas infancias protagonistas, los jóvenes, las organizaciones comunitarias, las familias, etcétera, que hacen cosas positivas. Y lo que me quedó muy grabado es que un periodista que participaba del taller me salió a cruzar a mí diciendo: el periodismo no está para contar buenas noticias, ¿no? Entonces, ahí yo me quedé reflexionando mucho, porque nosotros, al contrario, si bien no es que somos ingenuos y que queremos solamente estar festejando o haciendo folclorismo de las cosas que los chicos hacen que están buenas, sí estamos convencidos de que contando experiencias positivas y protagónicas de los chicos que
también de las organizaciones comunitarias, de las familias, de los partidos políticos, de quien sea que construya algo colectivo. Esto resulta inspirador, y al comienzo ustedes hablaron de la selección y de esta sensación de esperanza que estamos teniendo, que también esto, digo, ningún pueblo transforma sus condiciones de vida desde solamente la denuncia de lo que sale mal. Y desde el sufrimiento. Como decía Jauretche, la revolución justicialista se hace con felicidad. Bueno, Evi, nosotros ahora te agradecemos esto. Me queda en el tintero, pero no tenemos tiempo ya porque nos tenemos que ir a Boedo. Tenemos un acto peronista con Guillermo Moreno, con Amarita Velázquez, con su servidora, y veremos con quién más, con toda nuestra militancia, porque queremos que vuelva a la Argentina con industria y justicia social. Así que en un ratito nos tenemos que ir, queremos convocar a que nos acompañen también en ese acto, que nos encuentren ahí. Vamos a estar en Constitución 3947 es Constitución, y Quintino Bocayuba es un lugar que nos facilitan, y lo agradecemos de corazón, los compañeros taxistas. Es bajo autopista, no importa aunque llueva, que está preocupada la Rominita que llueva, pero aunque llueva vamos a estar ahí, vamos a tener choripán, que eso es muy importante, porque si no, ¿cómo podría ser un acto peronista y no tengamos choripanes? Así que muchas gracias, Eve. Nos queda en el tintero el fallo de la jueza de Montero por el incumplimiento de la cuota alimentaria y cómo una empresa se lavaba las manos respecto de las indicaciones, los fallos judiciales. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima vez. Te agradecemos un montón, los felicitamos por Anita, los felicitamos por Abrojo, por la radio, por lo que significa hacer comunidad, y habiendo hecho base en un pueblo a 60 kilómetros de San Miguel, de 3.000 habitantes. ¿Qué tal? Felicitaciones, Eva, y hacerlo extensivo, por supuesto, a Matías, a Emanuel, a todos los compañeros de Anita, de Abrojo y de la radio. Chao. Muchas gracias a ustedes y éxitos con el acto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Pimpi, ¿nos despedimos? Sí, señora. Así que nos despedimos. El viernes que viene yo no vengo, veremos cómo lo hacemos, si le hacemos algún cambio capaz le hacemos un cambio a Chalú, y si no, bueno, ya veremos. Y si no, bueno, iremos viendo. Iremos viendo. Bueno, que tengan buen fin de semana. Esperemos que el domingo, ahí les puse el cartelito del evento. Bueno. ¿Sí? Es Constitución 3947. Perfecto. Muy bien. Bueno, y suerte para todos los argentinos el domingo. Exacto, ahí vamos. No se dice, anulemos Mufa. Bueno. El otro día vi una entrevista a uno de estos especialistas en conducta que explicaba que las cábalas. Que las cábalas solo le sirven al que hace la cábala, porque le sirven a sí mismo. Y dice, las únicas cábalas que son efectivas son las de los propios jugadores, porque les sirven a ellos para estar mejor, y son los que tienen que producir. Pero es que lo que tienen que producir los resultados. Lo lindo de las cábalas es que no nos gustan las explicaciones, claro, ¿viste? Las hacemos igual, son rituales. Lo mejor que tiene las cábalas es eso, que para cada uno lo que cada uno le haga bien. Como sea, vienen funcionando ahora de los argentinos, Por supuesto. Bueno, muy bien. Sobre todo, hacer equipo, querer a la patria y no arrugar. A ver si el gobierno escuchara.